Antes de todo, antes del cielo, del mar y hasta del café de la mañana, solo existía el caos. No era un dios ni un monstruo, sino un vacío absoluto, oscuro y sin forma, donde no pasaba nada. Nada de nada. Pero como toda historia necesita un comienzo, algo tenía que cambiar. Del caos surgió Gea, la Tierra. No fue un boom explosivo, sino más bien un aquí estoy y vengo a poner orden. Gea llegó con la misión de transformar el vacío en algo más interesante. Sólida, imponente y con mucha paciencia, empezó a darle forma al mundo. Gea no era de las que se quedaban de brazos cruzados. Decidió que un buen paisaje era fundamental, así que creó montañas, valles y mares. La tierra comenzaba a tener estructura, pero aún le faltaba algo, o mejor dicho, alguien. Fue entonces cuando nació Urano, el cielo estrellado. Alto, inmenso y brillante, cubrió a Gea como un manto protector. Al principio parecía el compañero ideal, pero pronto quedó claro que su relación no sería precisamente una historia de amor perfecta. Mientras Gea seguía en su misión de crear un mundo digno de una diosa, Urano solo se dedicaba a observar desde arriba, sin mover un dedo. Pero como en toda historia mitológica, los conflictos familiares no tardarían en aparecer. Gea, con su energía creadora, dio origen a los mares, que se extendieron en todas direcciones, y a las montañas, que desafiaban el cielo. La tierra se volvía cada vez más vibrante, lista para albergar lo que estaba por venir. Pero Gea quería más. Así que junto a Urano, trajo al mundo a los titanes, los primeros dioses con un poder inimaginable. Eran majestuosos, sí, pero también testarudos y temperamentales. Vamos, que la paz no duraría mucho. Urano, viendo que sus hijos crecían fuertes e imponentes, empezó a temerles. No quería que nadie le hiciera sombra, así que decidió mantenerlos bajo control de una forma poco amigable, y ahí empezaron los problemas. Gea, que no era precisamente una madre que dejara pasar injusticias, comenzó a idear un plan. No iba a permitir que sus hijos fueran prisioneros en su propio hogar. Así que, como toda matriarca poderosa, decidió tomar cartas en el asunto. Uno de sus hijos, Cronos, aceptó el desafío de enfrentarse a su padre. No por amor a la justicia, sino porque la idea de gobernar el cosmos le resultaba bastante tentadora. Así comenzó la primera gran rebelión divina. Cronos esperó el momento perfecto, con la ayuda de su madre, se enfrentó a Urano en un golpe maestro. Logró destronarlo y tomó su lugar, creyendo que ahora todo estaría bajo control. Spoiler, no lo estaría. Gea había iniciado la revolución, pero los conflictos estaban lejos de terminar. Ahora era Cronos quien llevaba el mando, como buen dios griego, no tardaría en cometer los mismos errores que su padre. El mundo estaba en movimiento, el caos había quedado atrás y la historia de los dioses apenas comenzaba. Las traiciones, los egos colosales y las guerras por el poder se volverían parte de la rutina del universo. Así fue como de la nada absoluta surgió la tierra, el cielo y la primera generación de dioses. Lo que antes era un vacío, ahora era un escenario lleno de conflictos y grandeza. Y si algo es seguro en la mitología griega, es que el drama nunca termina. Al principio, Gea, la tierra, estaba sola. Pero, como no era de las que se conforman, decidió crear a Urano, el cielo estrellado. Al principio, todo fue armonía. Urano la cubría con su inmensidad, y Gea lo sostenía con su fuerza. Pero, como en toda historia, la paz no iba a durar. Juntos tuvieron hijos, los titanes, dioses poderosos y ambiciosos. También nacieron los cíclopes, con un solo ojo gigante, y los hecatónquiros, seres con 100 brazos. Vamos, que Gea y Urano no hacían hijos normales, sino ediciones especiales. Pero Urano tenía un pequeño problema, el miedo al poder ajeno.
Al ver que sus hijos crecían fuertes, se preocupó de que uno quisiera quitarle el trono. Y como no era de los que resuelven problemas con terapia, optó por encerrarlos en el vientre de Gea. Gea, al ver a sus hijos atrapados, se enfureció. ¿Qué clase de padre hacía eso? Así que, con toda la paciencia de una madre cansada, ideó un plan para darle a Urano una lección. Pero necesitaba a alguien que ejecutara la venganza. Convocó a sus hijos y les explicó la situación. Necesito a un valiente que ponga fin a esto, dijo. Hubo un silencio incómodo hasta que Cronos, el más astuto y ambicioso de los titanes, dio un paso al frente. Gea le entregó una hoz afilada y le explicó su misión. Cronos, encantado con la idea de destronar a su padre, esperó pacientemente el momento perfecto para actuar. No le temblaba el pulso, estaba listo para hacer historia. Cuando Urano bajó confiado como siempre, Cronos lo atacó por sorpresa, con un solo golpe certero, lo destronó para siempre. Fue un giro inesperado en la historia familiar, y un claro recordatorio de que en la mitología nadie está seguro. Con Urano fuera del juego, los titanes fueron liberados y Cronos se convirtió en el nuevo rey del universo. Todo parecía indicar que su reinado traería paz, pero si algo hemos aprendido, es que el poder siempre viene con letra pequeña. Antes de ser vencido, Urano lanzó una profecía: tú también serás derrocado por uno de tus hijos. Cronos, en lugar de reflexionar y cambiar el ciclo de traiciones, hizo lo mismo que su padre, decidió evitar el problema a su manera. Cada vez que su esposa, Rhea, tenía un hijo, Cronos se lo tragaba entero. No quería correr riesgos. Pensaba que si sus hijos no crecían, nunca podrían destronarlo. Pero claro, no contaba con que Rhea tuviera sus propios planes. Cuando nació Zeus, Rhea decidió protegerlo. Engañó a Cronos dándole una piedra envuelta en pañales, y escondió al bebé en una cueva. Mientras tanto, Zeus crecía en secreto, esperando el momento de enfrentar a su padre. Años después, Zeus regresó con un solo objetivo: liberar a sus hermanos y derrocar a Cronos. Con ayuda de una poción, hizo que su padre vomitara a todos los dioses que había devorado. Ahora sí, la batalla final estaba servida. Se desató una guerra épica entre dioses y titanes. La Titanomaquia, una lucha sin cuartel donde Zeus y sus aliados lograron la victoria. Cronos fue derrotado y Zeus tomó el trono, dando inicio a la era de los dioses olímpicos. Así terminó la era de los titanes y comenzó la de los olímpicos. Pero si algo nos enseñan los mitos griegos, es que el poder nunca está asegurado. Cada nuevo dios, rey o héroe debe mirar a su espalda, porque la historia siempre se repite. Gea y Urano fueron los primeros padres de la mitología griega. Sus primeros hijos, los titanes, eran dioses poderosos y con gran potencial. Todo parecía ir bien, hasta que llegaron los cíclopes y los hecatonquiros, y la familia se volvió peculiar. Los cíclopes eran enormes, fuertes y tenían un solo ojo en la frente. No pasaban desapercibidos, eso seguro. Luego vinieron los hecatonquiros, gigantes con 100 brazos y 50 cabezas. Básicamente, si necesitabas alguien multitarea, ellos eran la opción ideal. Pero en lugar de celebrar su diversidad, Urano entró en pánico. No le gustaba que sus hijos fueran tan diferentes, y lo más importante, le aterraba que un día intentaran quitarle el poder. ¿Su solución? Tomar la decisión más drástica posible. Sin pensarlo dos veces, encerró a los cíclopes y los hecatonquiros en lo más profundo de la tierra, en un lugar llamado el Tártaro. No importaba que fueran sus hijos, no quería correr riesgos con tanta fuerza junta. Gea, como buena madre, no podía tolerar semejante injusticia. No solo eran sus hijos, sino que nunca habían hecho nada malo. Así que, indignada, empezó a trazar un plan para liberarlos y darle a Urano una lección.
convocó a los titanes y les contó lo que había pasado. Necesitamos a alguien que ponga fin a esto, dijo. Al principio, todos se quedaron en silencio, pero Cronos, el más ambicioso, aceptó la tarea. Gea le dio una hoz afilada y le explicó qué debía hacer. Cuando Urano descendió sin sospechar nada, Cronos lo atacó y lo destronó, poniendo fin a su reinado. Pero aquí viene la parte inesperada. Cronos, ahora rey del universo, no liberó a los cíclopes ni a los hecatónquiros. Temía que fueran demasiado poderosos y que, en algún momento, quisieran derrocarlo a él también. Así que los dejó donde estaban. Gea, que había confiado en su hijo, se sintió traicionada. Había planeado todo para que la nueva era fuera mejor, pero Cronos resultó ser tan paranoico como su padre. La historia se repetía. Mientras tanto, en el Tártaro, los cíclopes y los hecatónquiros esperaban su oportunidad. Sabían que no estarían allí para siempre y que tarde o temprano alguien los necesitaría. Y ese alguien fue Zeus, hijo de Cronos. Cuando creció y decidió enfrentarse a su padre, supo que necesitaba aliados poderosos. Gea, que nunca olvida una injusticia, le sugirió a quien debía liberar. Zeus descendió al Tártaro y liberó a los cíclopes y los hecatónquiros. Agradecidos, se unieron a su causa y lo ayudaron en la gran guerra contra los titanes, la famosa titanomaquia. Con su ayuda, Zeus y sus aliados derrotaron a Cronos y tomaron el control del universo. Los cíclopes se convirtieron en los mejores artesanos del Olimpo, y los hecatónquiros fueron los guardianes del Tártaro. Así, aquellos seres que habían sido rechazados y temidos demostraron su valor. Porque en la mitología griega, el poder va y viene, pero la venganza, esa sí es eterna. Urano gobernaba el universo con autoridad, pero tenía un problema: le tenía miedo a sus propios hijos. Temía que lo destronaran, así que, en un acto nada paternal, decidió encerrarlos en el Tártaro, lejos de cualquier amenaza. Gea, su esposa y madre de esos hijos, no estaba nada contenta con la situación. ¿Encerrarlos solo por existir? Eso no iba a quedar así. Así que ideó un plan para destronar a Urano y devolverles la libertad. Llamó a sus hijos, los titanes, y les dijo: necesito a alguien que se atreva a enfrentarlo. Hubo miradas nerviosas, pero Cronos, el más ambicioso, dio un paso al frente. No lo hacía por justicia, sino porque la idea de reinar le sonaba tentadora. Gea le entregó una hoz afilada y le explicó el plan. Cuando Urano bajó desprevenido, Cronos lo atacó con precisión. Lo destronó con un solo golpe, tomando el control del cosmos y cumpliendo así el deseo de su madre. Con Urano fuera de escena, los titanes celebraron. Cronos prometió un reinado de paz y equilibrio. Pero pronto se dio cuenta de algo: su padre le había dejado una profecía inquietante. Urano, antes de caer, le advirtió: así como me destronaste, uno de tus hijos hará lo mismo contigo. Y si había algo que Cronos no estaba dispuesto a perder, era el poder. Temiendo que la historia se repitiera, tomó una decisión drástica: en lugar de ser un padre amoroso, decidió devorar a sus propios hijos apenas nacían. Mejor prevenir que lamentar, pensó. Su esposa, Rea, estaba aterrorizada. Uno a uno, vio cómo sus hijos eran tragados por Cronos. Pero cuando nació Zeus, decidió hacer algo al respecto. Engañó a Cronos entregándole una piedra envuelta en pañales en lugar del bebé. Sin sospechar nada, Cronos se la tragó y siguió con su vida, creyendo que todo estaba bajo control. Mientras tanto, Zeus fue criado en secreto en una cueva, lejos del radar de su paranoico padre. Creció fuerte y determinado a reclamar su lugar en el mundo. Cuando llegó el momento, Zeus regresó, con la ayuda de Rea, hizo que Cronos vomitara a sus hermanos. Sí, los dioses literalmente regresaron del estómago de su padre para iniciar una rebelión.
Así comenzó la titanomaquia, una guerra épica entre los titanes y los nuevos dioses. Fue una batalla feroz, donde Zeus y sus aliados lucharon para cambiar el destino del universo. Finalmente, Zeus y los olímpicos derrotaron a Cronos y lo desterraron. Así terminó la era de los titanes y comenzó la era de los dioses olímpicos, con Zeus como el nuevo rey del universo. La historia se repitió, el poder cambió de manos y una nueva generación tomó el control. Pero si algo enseñan los mitos griegos, es que el trono nunca está seguro por mucho tiempo. Tras destronar a Urano, Cronos se proclamó el rey del universo. Fue el inicio de la Edad de Oro, donde la Tierra florecía, no había guerras y los titanes gobernaban en paz. Pero, aunque todo parecía perfecto, una profecía le quitaba el sueño. Antes de ser vencido, Urano lanzó una advertencia: así como me destronaste, uno de tus hijos hará lo mismo contigo. Y si algo tenía claro Cronos, era que no pensaba perder el trono como su padre. En vez de gobernar con sabiduría o tratar bien a sus futuros herederos, decidió que la mejor estrategia era eliminar el problema de raíz. Literalmente. Cada vez que tenía un hijo, se lo tragaba entero. Su esposa, Rea, horrorizada, vio desaparecer uno por uno a sus hijos. Cronos no se andaba con rodeos. No importaba si era niña o niño, si lloraba o sonreía. Si nacía, iba directo a su estómago. Pero cuando Rea quedó embarazada de su sexto hijo, decidió que ya era suficiente. No iba a permitir que Cronos se lo tragara como a los demás. Necesitaba un plan, y lo ideó en secreto. Cuando llegó el momento del parto, Rea escondió al bebé y, en su lugar, envolvió una piedra en pañales. Sin sospechar nada, Cronos se la tragó sin dudar. Mientras Cronos creía que todo seguía bajo control, el niño crecía en una cueva, lejos de su alcance. Ese niño era Zeus, quien estaba destinado a terminar con el reinado de su padre. Con el tiempo, Zeus se hizo fuerte y estaba listo para reclamar su lugar. Pero no podía hacerlo solo, necesitaba aliados. Y la única forma de conseguirlos era liberando a sus hermanos. Con la ayuda de Rea, Zeus engañó a Cronos y le hizo beber una poción. En cuestión de segundos, el titán comenzó a vomitar a todos sus hijos, que ahora eran adultos listos para pelear. Los recién liberados se unieron a Zeus, juntos, declararon la guerra contra los titanes. Así comenzó la titanomaquia, una batalla épica que sacudiría los cimientos del universo. Cronos, que había hecho todo lo posible para evitar la profecía, terminó cumpliéndola. Tal como Urano lo había advertido, su propio hijo lo desafió y estaba decidido a destronarlo. La guerra fue larga y brutal, pero Zeus tenía algo que Cronos no esperaba: la ayuda de los cíclopes y los hecatónquiros, a quienes liberó del Tártaro. Con su fuerza, el destino de la batalla estaba sellado. Finalmente, Zeus y sus aliados derrotaron a Cronos y lo desterraron, poniendo fin a la era de los titanes. Así comenzó el gobierno de los dioses olímpicos, con Zeus como el nuevo rey del universo. Cronos intentó cambiar su destino, pero en la mitología griega, el destino es inquebrantable. Así que, como su padre antes que él, cayó. Y con él, terminó la era de los titanes y comenzó la de los dioses del Olimpo. Cronos era el rey del universo, pero también el padre más paranoico de la mitología. Le habían dicho que uno de sus hijos lo destronaría, y en lugar de confiar en la crianza positiva, decidió tragarse a cada bebé que nacía. Así, según él, se ahorraba problemas. Su esposa, Rea, al principio soportó la situación. Pero después de ver cómo Hestia, Deméter, Hera, Hades y Poseidón desaparecían en el estómago de Cronos, decidió que ya era suficiente.
No iba a perder otro hijo más. Cuando quedó embarazada de su sexto hijo, supo que tenía que actuar. Buscó ayuda y conspiró en secreto para salvar al bebé del insaciable apetito de su esposo. El plan debía ser perfecto. Cuando llegó el momento del parto, Rea huyó a una cueva en Creta. Allí nació Zeus, lejos de los ojos de Cronos. Pero aún quedaba un problema: ¿cómo hacerle creer que había devorado al bebé sin sospechar? Aquí es donde Rea se puso creativa. Tomó una piedra, la envolvió en pañales y se la entregó a Cronos. Él, confiado en su método poco ortodoxo de paternidad, se la tragó sin dudar. Mientras Cronos se felicitaba por su previsión, Zeus crecía sano y fuerte en Creta. Fue criado en secreto por la ninfa Maltea y una cabra mágica, que le proporcionaba leche divina. Para evitar que Cronos escuchara el llanto del bebé, los Curets, unos guerreros leales a Rea, bailaban y golpeaban sus armas contra los escudos cada vez que Zeus lloraba. Así, el plan seguía en pie. Con los años, Zeus se convirtió en un dios fuerte y decidido. Sabía que su destino era enfrentar a su padre y liberar a sus hermanos, pero necesitaba el momento perfecto para atacar. Con la ayuda de Rea, Zeus logró infiltrarse en el reino de Cronos. Le dio una poción especial que lo hizo vomitar a todos sus hijos, quienes, después de años en el estómago de su padre, estaban más que listos para vengarse. Una vez reunidos, Zeus y sus hermanos declararon la guerra a Cronos y a los titanes. Así comenzó la titanomaquia, una batalla que decidiría quién gobernaría el universo. Cronos, que había hecho lo imposible para evitar la profecía, se encontró luchando contra el destino que tanto temía. Y como en toda buena historia griega, el destino nunca se equivoca. La guerra fue larga y brutal, pero Zeus tenía la ventaja. Liberó a los cíclopes y hecatónquiros, quienes, agradecidos, lucharon a su lado y le dieron las armas que lo harían invencible. Finalmente, Zeus y sus aliados derrotaron a Cronos y lo desterraron, poniendo fin a la era de los titanes. Así comenzó el reinado de los dioses olímpicos, con Zeus como el nuevo rey supremo. Cronos creyó que podía burlar al destino, pero la mitología griega tiene una regla clara: nadie escapa de su profecía. Lo que intentó evitar toda su vida, terminó cumpliéndose. Y Zeus, el niño que debía ser devorado, se convirtió en el gobernante del universo. Zeus creció sabiendo que su padre, Cronos, se había tragado a sus hermanos por miedo a perder el trono. No era exactamente el modelo de paternidad ideal. Así que, con el tiempo, decidió que había llegado el momento de ajustar cuentas. Su madre, Rea, siempre había querido recuperar a sus hijos, así que ayudó a Zeus a planear una forma de hacer que Cronos devolviera lo que no era suyo. Y sí, el plan incluía algo más que una simple charla familiar. Zeus logró infiltrarse en el círculo de confianza de Cronos. Cuando tuvo la oportunidad, le dio una poción especial. No era precisamente un remedio digestivo, sino algo mucho más potente. En cuestión de minutos, Cronos empezó a sentirse mal. Un retorcijón por aquí, un mareo por allá, y de pronto, comenzó a vomitar. Pero lo que salió no era un simple malestar, sino sus propios hijos. Primero salió Hestia, luego Deméter, después Hera, Hades y Poseidón. Aunque habían pasado años dentro del estómago de su padre, salieron listos para la venganza. Al verlos reunidos, Zeus supo que su momento había llegado. Ya no estaba solo, ahora tenía un equipo con la misma misión: derrocar a Cronos y acabar con su reinado de miedo. Pero no bastaba con estar juntos, necesitaban un ejército poderoso. Así que Zeus descendió al Tártaro y liberó a los cíclopes y a los hecatónquiros, quienes llevaban siglos encerrados injustamente. Agradecidos por su libertad, los cíclopes decidieron ayudar a Zeus. Como grandes herreros, forjaron las armas que marcarían la batalla: el rayo de Zeus,
el tridente de Poseidón y el casco de invisibilidad de Hades. Con estas nuevas armas y un ejército reforzado, Zeus y sus aliados declararon la guerra a los titanes. Así comenzó la titanomaquia, la batalla que definiría quién gobernaría el universo. Cronos no se iba a rendir tan fácilmente. Llamó a los titanes más leales y se preparó para la batalla. Pero el tiempo en el trono lo había vuelto confiado, y no vio venir lo que estaba por suceder. Durante años, titanes y dioses lucharon sin descanso. El cielo temblaba con los rayos de Zeus, los mares rugían con el poder de Poseidón y la oscuridad se expandía con Hades acechando en las sombras. Pero poco a poco, los dioses comenzaron a inclinar la balanza a su favor. Con la fuerza de los cíclopes y los hecatonquiros, el ejército de Zeus se volvió imparable, y los titanes empezaron a caer. Finalmente, Cronos fue derrotado. Zeus, cumpliendo su destino, lo desterró al Tártaro junto a los titanes vencidos, asegurándose de que nunca más amenazaran su reinado. Así terminó la era de los titanes y comenzó la de los dioses del Olimpo. Zeus había cumplido su misión, pero si algo se sabe en la mitología griega, es que el drama nunca termina y el trono nunca está del todo seguro. Con Cronos destronado, Zeus pensó que el conflicto había terminado. Error de principiante. Los titanes leales a su padre no iban a dejar que un grupo de dioses jóvenes se quedara con el trono sin pelear. Así comenzó la titanomaquia, una guerra épica entre dioses y titanes por el control del universo. No fue una discusión de familia, fue una batalla que sacudió el cosmos y duró 10 años. Por un lado, los titanes, liderados por Cronos y sus hermanos, dioses primordiales con siglos de experiencia. Por el otro, Zeus, sus hermanos y nuevos aliados, listos para cambiar el destino del mundo. Zeus no iba a pelear en desventaja, así que decidió liberar a los cíclopes y a los hecatonquiros del Tártaro. Estos seres gigantes llevaban siglos encerrados y tenían muchas ganas de revancha. Como muestra de gratitud, los cíclopes forjaron las armas más poderosas, el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón y el casco de invisibilidad de Hades. Con esto, los dioses tenían una oportunidad real de ganar. La guerra fue un caos total. El cielo se partía con rayos, los mares se volvían tormentas imparables y la tierra temblaba con cada golpe. Era como si el universo entero estuviera en juego. Los titanes peleaban con fuerza, pero confiaban demasiado en su poder antiguo. No esperaban que los dioses del Olimpo usaran estrategia, rapidez, y sobre todo, armas que nunca antes habían visto. Zeus lanzaba rayos desde lo alto, Poseidón agitaba los mares y Hades, con su casco de invisibilidad, atacaba sin ser visto. Pero la batalla aún estaba equilibrada, nadie cedía terreno. La clave de la victoria llegó con los hecatonquiros, que, con sus 100 brazos, lanzaban rocas gigantes sin descanso. Fue una ofensiva brutal, y los titanes empezaron a caer uno por uno. Con Cronos debilitado y sus fuerzas reducidas, Zeus dio el golpe final. Con un rayo, lo derribó y, junto con sus hermanos, lo desterró al Tártaro, la prisión más profunda del universo. Para asegurarse de que los titanes no volvieran, Zeus puso a los hecatonquiros como guardianes del Tártaro. Nadie iba a escapar de ahí sin que ellos lo permitieran. Así terminó la titanomaquia. Zeus y sus hermanos tomaron el control, estableciendo el Olimpo como su reino y dando inicio a una nueva era en la mitología griega. Cada uno tomó su dominio, Zeus gobernaría el cielo, Poseidón los mares y Hades el inframundo. Los dioses del Olimpo habían ganado, pero sabían que la paz nunca dura demasiado. Porque si hay algo seguro en la mitología griega, es que el poder siempre es un juego peligroso. Y aunque Zeus había ganado, el universo aún tenía muchas historias por contar.
La titanomaquia había terminado. Zeus y los olímpicos habían ganado, y los titanes estaban vencidos. Pero la victoria no significaba paz, había que asegurarse de que los derrotados no intentaran una revancha. Zeus no quería correr riesgos, así que decidió castigar a los titanes de manera ejemplar. No bastaba con quitarles el poder, debían quedar fuera de juego para siempre. Los titanes más peligrosos, incluido Cronos, fueron enviados al Tártaro, la prisión más profunda y oscura del cosmos. Allí, estarían atrapados sin posibilidad de escape. Pero Zeus no se fiaba de ellos. Para asegurarse de que nadie intentara salir, colocó a los hecatónquiros como guardianes, gigantes con 100 brazos cada uno. Nada iba a pasar sin que ellos lo notaran. No todos los titanes recibieron el mismo destino. Océano, Temis y otros que no pelearon contra Zeus fueron perdonados. No había razón para castigarlos si no se habían metido en problemas. Sin embargo, Atlas no tuvo tanta suerte. Como castigo por luchar del lado de Cronos, Zeus le impuso una tarea nada sencilla: sostener el cielo sobre sus hombros para siempre. Atlas no podía protestar, no había escapatoria. Mientras los demás estaban encerrados, él tenía que cargar con el peso del cosmos. Un castigo tan simbólico como brutal. Con los titanes fuera del panorama, Zeus y sus hermanos se repartieron el universo. Zeus se quedó con el cielo, Poseidón con los mares y Hades con el inframundo. Cada uno tomó su trono, y el Olimpo se convirtió en el nuevo centro del poder divino. Los dioses olímpicos habían llegado para quedarse, o al menos eso pensaban. Aunque la guerra había terminado, Zeus sabía que el peligro nunca desaparece por completo. Los titanes aún existían, aunque estuvieran encerrados, y la historia no siempre sigue un solo camino. Con su reinado asegurado, Zeus comenzó a gobernar, pero su paranoia nunca lo abandonó. Sabía que tarde o temprano surgirían nuevos enemigos. Y no se equivocaba. El caos y la venganza nunca se extinguen en la mitología griega. Si los titanes no volvían, otros rivales tomarían su lugar. Pero, por ahora, los dioses olímpicos disfrutaban su victoria. Habían vencido, conquistado y establecido una nueva era, una que marcaría el destino de la humanidad y los dioses. Sin embargo, la historia nunca termina. Porque en la mitología griega, el poder es efímero y siempre habrá alguien esperando su oportunidad para cambiar las reglas del juego. Tras derrotar a los titanes y encerrar a Cronos en el Tártaro, Zeus, Poseidón y Hades sabían que aún quedaba una gran decisión por tomar. ¿Quién gobernaría qué parte del universo? No podían compartir el trono, porque, siendo dioses, las peleas durarían siglos. Así que decidieron hacerlo a la manera más justa posible, dejando la decisión al azar. Cada hermano sacaría un papel con un dominio escrito. El que eligiera primero no importaba, porque el destino ya estaba escrito, o al menos eso pensaban. Zeus, con su clásica buena suerte, sacó el cielo. No solo se quedó con lo más imponente y brillante, sino que también garantizó su reinado desde el Olimpo, lejos de conflictos terrestres. Poseidón obtuvo los mares. No era tan glamuroso como el cielo, pero controlar los océanos y desatar tormentas tenía su encanto. Además, las criaturas marinas le debían lealtad. Hades, en cambio, sacó el papel con el inframundo. Su reacción fue menos entusiasta. Mientras sus hermanos gobernarían sobre la luz y el agua, a él le tocaban las almas de los muertos. Zeus intentó calmarlo diciéndole que el inframundo era un reino igual de importante. Pero Hades no estaba convencido. No era precisamente el premio mayor. Sin embargo, aceptó su destino con dignidad. Al menos tendría su propio reino sin interferencias, y si los mortales lo temían, mejor para él.
Así quedó dividido el mundo, Zeus dominando el cielo y los dioses del Olimpo, Poseidón creando olas gigantes y terremotos, y Hades asegurando que los muertos no volvieran a molestar a los vivos. Aunque parecía que todo estaba en orden, la rivalidad entre hermanos nunca desapareció. Poseidón y Hades nunca estuvieron del todo contentos con la supremacía de Zeus. Hades, en especial, resentía haber sido relegado al inframundo. Pero en lugar de armar una guerra, decidió gobernar su reino con inteligencia y hacer del inframundo un lugar imponente y respetado. Poseidón, por su parte, no tardó en hacer notar su poder. Cada tormenta era un recordatorio de que su autoridad era igual de importante que la de Zeus. Zeus gobernaba desde el Olimpo, creyendo que tenía todo bajo control. Pero si algo enseña la mitología griega, es que el poder nunca es eterno y la paz nunca dura demasiado. La repartición del mundo marcó el inicio de la era de los dioses del Olimpo. Cada hermano tenía su reino, pero la rivalidad nunca desaparecería. Y así comenzó la verdadera historia de los dioses griegos.